ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿De qué hablaremos hoy, Lili? Hoy daremos continuidad al tema de la transición. Entendemos la transición como una separación gradual, un respeto al tiempo de la niña y niño en cuanto a su capacidad de tomar distancia del adulto, principalmente de mamá, papá y cuidadores, además de aprender a confiar en los agentes educativos. Ustedes que nos ven en casa quizás se han preguntado ¿qué necesita la niña o el niño para adaptarse en los diferentes escenarios y procesos de distanciamiento? Interesante pregunta, ya que habíamos visto qué importante es el papel de los cuidadores y adultos de referencia de la niña o niño para que estos pasen por un proceso de transición sana. Es muy importante que tanto mamá, papá y cuidadores doten a sus hijas e hijos de amor, confianza y seguridad para que cuando se dé la transición e ingresen a los centros de atención infantil sea mucho más fácil su adaptación. Muchas veces las madres y padres de familia o cuidadores se muestran un tanto ansiosos y preocupados de dejar a sus hijas e hijos en otros espacios por largos periodos. Y no se diga las abuelas y abuelos si ellos forman parte de la crianza de las niñas y niños. Tienes razón, veamos los testimonios de estos abuelitos que nos cuentan su experiencia una vez que dejaron a su nieta o nieto por primera vez en un centro de atención infantil. ¡Disfrútenlo! Buenas tardes, nosotros somos los abuelitos maternos de Ana Sofía y queremos platicar brevemente de la experiencia de que Ana Sofía haya acudido a la escuelita. Realmente nos causó un poco de tristeza que la niña se despegara de nosotros, pero sentimos que era necesario para que la niña interactuara con otros niños. Y realmente en la escuelita la niña demostró grandes avances. Las cosas que hacía con otros niños le sirvieron también para que con los vecinitos de por acá también interactuara más. Nos dio mucho gusto y estamos muy contentos de cómo Ana Sofía aprendió, avanzó y sobre todo el trato que le daban en la escuela. Fue un trato magnífico. Yo creo que es muy interesante conocer las emociones que experimentan, en este caso las abuelas y abuelos, al despegarse de sus nietas o nietos por un tiempo mientras están en el centro de atención infantil. Así es, Adriana. Fue enriquecedor saber cuáles son las principales angustias o temores al separarse de sus nietas y nietos. De ahí la importancia de brindarles estrategias que faciliten esta transición, ya que las abuelas y abuelos son parte importante en el sostén afectivo que requieren las niñas y niños para su desarrollo integral. Es importante resaltar que en los centros de atención infantil se toman diversas acciones para apoyar a las familias a pasar por esta etapa y darles confianza y seguridad para que puedan desprenderse de sus hijas e hijos de una manera tranquila y segura. Veamos el video de una directora de un centro de atención infantil que nos cuenta cómo apoyan a las familias cuando ingresan las niñas y niños. Para comenzar, debemos diferenciar entre desprendimiento y transición. Cuando hablamos de desprendimiento, nos referimos al hecho en el que el niño pasa de un cuidador a otro sin una mediación en este proceso. Un ejemplo claro es cuando al ingresar al CAI, la mamá deja al niño en brazos de agentes educativos sin despedirse de su hijo. En ocasiones, las mamás piensan que no me vea, que no se dé cuenta que me fui, y el bebé se queda llorando. Esto afecta enormemente en su salud emocional y psíquica. Los niños se quedan con un sentimiento de abandono. Mamás, papás, cuidadores, es indispensable que al despedirse de su bebé lo hagan de la forma más amorosa posible. Mientras que al hablar de transición, estamos pensando en acciones de intercambio de prácticas de crianza entre adultos, estamos hablando de tiempos de separación graduales, estamos hablando de generar momentos de confianza entre los cuidadores y el niño. Y también estamos pensando en que los adultos son quienes deben de adaptarse a los bebés y no al revés.
Desde este punto de vista, en el CAI, los procesos que vivimos son de transición. Les compartiremos las estrategias de transición que vivimos en el CAI. Una de las estrategias en el proceso de transición es el tiempo de permanencia gradual durante las primeras semanas de ingreso. Anteriormente se manejaba la semana de transición. Ahora el tiempo lo va marcando el propio niño y las familias, pues es un tiempo de transición también para los adultos. Comenzamos con 2 horas al día, permitiendo el ingreso de un adulto a la sala, y también los bebés pueden ir avanzando conforme a su propio ritmo. Entonces, esto le va a permitir estar seguro cuando mamá lo deja en el CAI. Una acción significativa es permitir a las familias el ingreso a las salas. Mamá, papá, cuidador, te sugerimos que en las mañanas, cuando dejes al bebé, tomes un tiempo necesario para poder estar con él unos minutos. Puedes contarle un cuento, jugar un momento con él, cantarle alguna canción, y cuando esté preparado, te despides de tu hijo. Recuerda, se trata de una despedida amorosa. Los primeros días, te sugerimos llevar en su mochila objetos o juguetes de casa, los cuales lo acompañarán a los bebés y a los niños durante su estancia en el CAI. Ellos encuentran en los objetos un enlace que les permite generar confianza y seguridad. Los agentes educativos diseñan intervenciones con estos objetos durante el día. Ellos le preguntan a los bebés: ¿a qué juegas con mamá? ¿Cuál es tu juguete favorito en casa? ¿Qué te recuerda? Llega un momento en el que el niño se siente seguro y va a estar listo para desprenderse de estos objetos. Es sumamente significativo que sea el propio pequeño el que decida cuándo está listo para dejarlos. Otra estrategia consiste en que los agentes educativos elaboren objetos de transición en los periodos de receso escolar o vacaciones, como es en este caso que estamos viviendo durante la contingencia. Los agentes educativos elaboran títeres, almohadas, cuentos, audios, entre muchas otras cosas que acompañan a los bebés en casa. Cuando llegue el momento del reingreso al CAI, de manera presencial, los niños identificarán estos cantos, estos arrullos, estas voces de los agentes educativos que los estuvieron acompañando a distancia. Finalmente, a los agentes educativos les recomendamos el uso de libros como un buen aliado para la transición. Podemos compartir la selección de libros para que visiten los hogares de nuestros alumnos. Mamás, papás, cuidadores, recuerden que el tiempo que sus bebés y niños pequeños pasan en el CAI estarán acompañados de agentes educativos que los miran a los ojos, los escuchan y atienden de la forma más amorosa posible. Muchísimas gracias. Reciban un abrazo completo. Es muy importante estar en constante comunicación con las familias para atender sus necesidades e inquietudes. Efectivamente, es un trabajo colegiado entre todos los agentes educativos, directivos, equipo técnico y educadoras o puericultistas. Y para esto hay varios aspectos que se deben tomar en cuenta al momento que ingresa un bebé, niña o niño al centro educativo. Las entrevistas iniciales. Contar con la presencia de alguno de los padres, abuelitos o alguna figura significativa durante los primeros días. Un horario paulatino, en el que la asistencia del bebé, niña o niño sea breve durante los primeros días y poco a poco se incremente el tiempo de estancia en el centro educativo. Comenzar con grupos reducidos y poco a poco incrementar la asistencia. Contar con agentes educativos estables, es decir, que permanezcan en el grupo. Que los agentes educativos sean flexibles, sonrientes, confiables, que vean a los bebés, niñas y niños a los ojos, que sean una presencia segura. Con todas estas acciones, creo que las familias se quedan más tranquilas de dejar por algunas horas a sus hijas e hijos. Todo es un proceso y depende de cada familia y sus costumbres, también de sus tradiciones para que se facilite esa transición.
Lo que no debemos olvidar nosotros como agentes educativos es adaptarnos a la niña o niño, satisfacer sus necesidades y no al revés. Lili, no quiero que se termine el programa sin que te haga una pregunta. ¿Cómo le hacen en el Centro de Atención Infantil para darles atención a varias niñas y niños al mismo tiempo? Te comento, hace tiempo leí un documento de María Emilia López que decía lo siguiente. El bebé está preparado para una relación muy estrecha con su madre. Necesita cuidados exclusivos en varios momentos del día, dada la inmadurez con la que nace. Aún no puede valerse por sí mismo. Sí, es mi duda. ¿Cómo le hacen con varios niños? Cuando las niñas y niños entran al centro de atención infantil, aprenden a vivir en grupo, es decir, varios niños y niñas están a cargo de un agente educativo. Por lo tanto, es importante que éste tenga presente las necesidades afectivas de los bebés, tal como lo hemos planteado en los programas anteriores. Debemos de pensar sobre qué hacer con los grupos, porque se vuelve indispensable atender las necesidades afectivas y vinculares al separarse de sus familias. ¿Cómo necesidades afectivas y vinculares? ¿Qué quieres decir? Sí, las niñas y los niños al separarse de su familia viven una gran cantidad de posibilidades vinculares que se abren para ellos y para los padres de familia. El interjuego de modelos de crianza, la apertura de las familias para encontrarse con otros modos de pensar. Lo que me dices es que las familias pueden enriquecer su crianza. Así es, los ayudan a contar con varias propuestas para ampliar el capital cultural de chicos y grandes. Bueno, ¿y lo que nos decías de las necesidades vinculares? Es lo que las niñas y niños necesitan para aprender a convivir en grupo. Por ejemplo, Adriana, si alguna vez saliste de viaje con amigas o amigos, podrás recordar que para facilitar y sostener la convivencia, en ocasiones tenemos que renunciar o ceder a deseos o gustos propios, porque la mayoría escoge otra actividad. Para las niñas y niños en el centro es lo mismo. Imagínate, antes solo compartían su espacio, juguetes y afecto con sus familiares en casa y ahora lo tienen que compartir con varias niñas y niños. Eso es sin duda un gran desafío. Sí, pero entonces, ¿cómo le hacen? El agente educativo debe mantener una piel grupal y se refiere a lo siguiente. Envolver a las niñas y niños con presencias estables y conocidas. Ritmos compartidos entre niñas y niños. Mantener espacios y objetos de pertenencia del grupo. Redes de relaciones afectivas en su sala de atención con chicos y grandes. Acompañar y sostener como garantía de la continuidad. Observar y percibir la preocupación de las niñas y niños. Jugar y transmitir los modos de sostén. Jugar en grupos pequeños. Contener a las niñas y niños más tranquilos que no llaman la atención y percibir qué les pasa. ¿Y las necesidades particulares de las niñas y los niños, en dónde se quedaron? Voy a darte un ejemplo. Cuando la educadora acude en ayuda de un niño que no puede despedirse bien de su papá, arma una situación de juego individual, pero a la vez está al pendiente del resto del grupo y la asistente educativa también está atenta. Al mismo tiempo, la agente coordina las tareas para no dejar solo a ningún bebé. Con ello, están cuidando la piel grupal y mitigan las necesidades particulares para que el niño o la niña pueda despedirse bien de su papá. Entiendo, es un trabajo de mucha observación, entendimiento y comprensión de lo que les pasa a las niñas y niños. Entonces volvemos a preguntar, y ahora a los agentes educativos que nos ven desde casa, ¿cómo hacen para brindar una experiencia grupal a las niñas y niños? Y tú, mamá y papá, ¿comprendes a tu hija o hijo al ingresar al centro de atención infantil cuando no quiere despedirse bien de ti? ¿Qué pensabas y hacías en ese momento? Ahora, ¿qué harás cuando tu hija o hijo llore al llegar al centro? Muy buenas preguntas. Y ahora vamos con el señor cara de papá, que nos cuenta lo que vivió cuando ingresó su hijo al centro de atención infantil. Hola, les habla una vez más el señor cara de papá. Y hoy les voy a platicar del centro de atención infantil donde mi hijo estuvo a partir de los 6 meses.
Una de las mejores cosas que me pudo haber pasado como papá es tener un centro de atención infantil cerca de mi casa. No a unas cuadras, no a 5 minutos, literal, en la esquina de mi casa. Nos despertábamos casi a la hora de entrada y solo cruzábamos la calle. Fue bello mientras duró. Y no solo eso, esta pequeña escuelita nos gustaba mucho porque tenía un protocolo de seguridad muy bueno. Para entrar tenías que enseñar tu credencial única e intransferible. Después poner tu huella digital en un sensor para corroborar en la computadora que tu nombre y foto correspondían con los datos de tu hijo. También tenías que firmar las incidencias del día. Logró subirse solo a la resbaladilla, se destacó en los ejercicios físicos, no quiso tomarse la leche. Habían reportes muy detallados de las 2 comidas que hacía al día y también de toda la actividad que había en el pañal. Mi hijo entró desde los 6 meses de edad y fue un proceso no tan fácil para nosotros como papás. Ya sabes, mi hijo no va a estar pegado a mí todo el día, alguien más se ocupará de alimentarlo, lo alimentarán correctamente. Si hay más bebés, ¿cómo se van a ocupar del mío? ¿Y si llora y nadie le hace caso? La verdad es que estos centros de atención están muy bien preparados para darle la tranquilidad a todos los papás y a todas las mamás. Es decir, las cuidadoras son especialistas en la atención de todo tipo de bebés. Llorones, de intestino perezoso, los que no quieren comer, los que comen todo el día, bebés con alguna discapacidad, etc. A decir verdad, las cuidadoras nos dieron mucha confianza. Son profesionales de dar mamila a 2 bebés al mismo tiempo mientras cantan una canción a los demás pequeños que no están comiendo. La 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 la. Cuando nos dijeron que en esos centros de atención la regla es tener a 2.5 niños por cuidadora, y cuando las vimos en acción nos relajamos muchísimo. Y también aprendimos muchas cosas sobre el cuidado de nuestro hijo gracias a estas cuidadoras. Los primeros días en esa escuela, la mamá de mi hijo tuvo que acompañarlo a vivir el proceso de adaptación. Así él se fue quedando más tranquilo y nosotros también. Lo que más me impresionó de las cuidadoras de esa escuelita fue la cantidad de canciones que se saben y cómo las utilizan en cada ocasión. Ya sé que en todas las cápsulas lo digo, pero es que cantarles desde que son recién nacidos es muy importante. Una vez le hice una canción a mi hijo que decía así: la vaquita hace mu, 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 hace mucha leche para niños como tú. La vaquita hace mu, 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 hace mucho queso para niños como tú. Algo que nos gustó mucho de esa escuela es que había un área de discapacidad. Esto nos pareció muy importante, ya que la mejor manera de hacer que nuestras hijas e hijos entiendan la discapacidad en las personas es haciendo que convivan con niños y niñas con discapacidad. Yo pienso que esto hará que nuestros hijos sean mejores ciudadanos y que desde pequeños integren a las personas con discapacidad en su entorno cotidiano. Algo que le falta mucho a esta sociedad. Nosotros fuimos muy felices con nuestro hijo en este centro de atención y nos sirvió mucho que todo el acompañamiento pedagógico que hay que hacer en esa edad se refuerza tanto en casa como en la escuelita. Es decir, si llega el momento de empezar el control de esfínteres, en ambos entornos se lucha por cumplir esa misión. Si es momento de trabajar la pinza fina, que es cuando los bebés logran tomar algo con sus 2 deditos, un objeto muy pequeño, lo cual es un gran paso para ellos. Hay que apoyarlo en la escuela y en casa por igual. En fin, no solo es que los niños aguarden en la escuela mientras papá y mamá trabajan. En estos centros hay un acompañamiento pedagógico y un proceso de socialización muy importante, ya que los bebés y los niños aprenden mucho replicando lo que hacen los otros bebés, es decir, su aprendizaje es mucho por la imitación. Por eso, si tienes un bebé y le cantas muchas canciones, te darás cuenta que se las aprenderán de memoria muy rápido, cosa que a los adultos no nos pasa. Otra de las cosas que me hizo confiar mucho en esta escuela fue todo el protocolo de seguridad ante eventualidades como sismos, incendios, etc. Cada trimestre más o menos había un simulacro y solo imaginar a cada cuidadora preparada para cargar a 2 bebés
y evacuar la escuela, se me enchinaba la piel. Me acuerdo que una vez me tocó ver el simulacro desde la puerta de mi casa. Algunas maestras con chalecos reflejantes paraban el tráfico, otras cargaban bebés, otras cargaban niños y niñas con discapacidad y otras hacían filas con los niños y niñas que ya podían caminar y salían de la escuela con orden y calma. Yo creo que los papás y las mamás a veces abusamos de la sobreprotección y creemos que nadie más puede cuidar a nuestros hijos como nosotros. Créanme que mientras más nos desapegamos de esta idea, más van a estar preparados para la vida nuestros pequeños. Es decir, la sobreprotección los desprotege, los pone en una situación de dependencia, de depender solamente de nuestro cuidado y de nuestra preocupación. Y en algún momento ellos tienen que aprender a lidiar y a negociar su propio espacio en el entorno público. Cuesta trabajo confiar en alguien más, pero nuestros hijos son altamente perceptivos y ellos tienen que sentir que estamos confiando no solo en las maestras, también tienen que sentir que confiamos en ellos. Y eso es muy importante. Una vez mi hijo estaba caminando a un lado de una alberca y yo obviamente estaba muy preocupado porque podía resbalarse. Pero entendí que lo que hay que hacer es confiar en él y decirle, oye, ten mucho cuidado, yo confío en ti y sé que no te vas a caer. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Yo soy el señor Cara de Papá. No olviden leer e investigar todo lo que puedan sobre las distintas etapas de sus bebés, de sus hijos, de sus hijas, etc. Hay mucha información de confianza en internet. Nos vemos a la próxima. Adiós. Ahora les proponemos que en casa elaboren un objeto transicional que ayudará a la niña y al niño como sostén en periodos de distanciamiento. Si bien recuerdo, en otros programas nos han mencionado que un objeto transicional puede ser un juguete, una manta o cualquier otra cosa. Así es, puede ser cualquier objeto con el que los bebés se sientan seguros. Por eso les proponemos hacer una almohada con tela de una prenda de mamá o papá. Por ejemplo, con mi blusa. Claro, la idea es elegir una prenda que hayan usado con regularidad, sobre todo en momentos de juego, caricias, arrullos o a la hora del cuento, para que la niña y niño puedan relacionarla con la prenda de nosotros. ¡Qué interesante! Es una muy buena idea. Yo hice esta almohada con una sudadera. ¿Cómo? Cuéntanos cómo la hiciste. Lo que hice fue tomar una sudadera, la corté de la parte del abdomen y le cosí los extremos, dejando uno libre. Después con crayolas hice unas figuras, en este caso unas florecitas. Las coloreé y luego rellené la almohada. Finalmente lo que hice fue coser el extremo que quedaba y listo. ¡Wow! Es muy fácil y está preciosa. Así es, y sobre todo daremos un poquito de nosotros que acompañará a los bebés en periodo de distanciamiento. No dejen de hacerla en casa. Hemos terminado por el día de hoy. Lili, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Estuve muy feliz y muy contenta y espero que en casa sí puedan hacer esta almohada que quedó muy bonita. Hasta aquí terminamos con Educación Inicial.